Seabiscuit by 3. Seabiscuit by 3. Seabiscuit is the winner by 4 lengths. Iguales, ventaja para Wolf de Memo. Wolf después ventaja sobre Memo. Lo ven. Criadores del Turf. Señoras y señores, bienvenidos a Criadores del Turf. Iniciamos un nuevo viaje rumbo al máximo desafío, el Derby. Conoceremos de la historia del reducto de Avenida Los Castaños, que alberga a multitudes por años, por décadas, en la fiesta del Derby Day. También al criadero más ganador de la cinta azul del Turf Mundial. Hablamos del Arza Matancilla. Un viaje en la máquina del tiempo para vivir y disfrutar de la rica historia del Valparaíso Sporting que conoceremos a continuación. Una realización del Departamento de Televisión y también en la voz oficial de Criadores del Turf, de TV Turf Móvil y del Valparaíso Sporting. Presenta Transmit LHA, alivia el dolor e inflamación de tu caballo, libre de dopaje. Y también nos acompaña Revista Criadores con un completo equipo periodístico que estará cubriendo las alternativas del máximo desafío, el Derby, al igual que Criadores del Turf. Tras el inicio de las actividades hípicas en 1864 en la localidad de Placilla, nuestra institución se trasladó hasta su actual ubicación, en Avenida Los Castaños 404, donde desde 1882 y hasta la fecha sigue haciendo crecer su historia como el más antiguo hipódromo de Latinoamérica. Las obras de construcción se iniciaron en 1903, bajo las órdenes del arquitecto Alfredo Azancot. El primer recinto que se creó bajo sus órdenes fue el paddock, para luego en 1908 comenzar con el trabajo en el sector de tribunas de galería, las que se inauguraron en 1910 para la celebración del centenario de la independencia de nuestra patria. Hoy aquellas primeras instalaciones se mantienen y se conjugan con espacios modernos, siendo sin duda un conjunto maravilloso y armonioso el que disfrutan a diario sus visitantes. Para apreciar lo que era el costo de la vida en esa época, en la creación de nuestra entidad, basta consignar que ese año se cobraban 2 pesos por la entrada a tribuna o ramada de primera clase y 1 peso a la de segunda, incluyéndose en ese valor el pasaje de ida y regreso en ferrocarril desde Valparaíso hasta nuestra actual ubicación. Desde sus inicios, el Valparaíso Sporting no solo ha centrado su actividad en la hípica. Nuestra institución apoyó férreamente los inicios del fútbol, tanto que puede afirmarse que el auge de este deporte en la zona se debió al concurso que la nueva sociedad le prestó al balompié, con el aporte de premios y de sus canchas que eran las mejores de la provincia, explicándose de esa forma que el Campeonato Sudamericano de 1920 tuviese como escenario la cancha central que el Valparaíso Sporting destinaba a esa actividad y que fuese la misma institución la que lo financiara. También ha sido el Valparaíso Sporting desde lejanos años el impulsor del atletismo, polo, paper chase, rugby, cricket, bochas y también el tenis. Nuestros terrenos fueron testigos en los primeros años de 1900 de los inicios de la aviación chilena, donde nuestras canchas fueron utilizadas como pista de aterrizaje ante la algarabía y emoción del público que se agolpó al recinto para ver tamaña acción de heroísmo y valentía por parte de los pilotos. El Valparaíso Sporting cuenta con diversos recintos llenos de historia. La Troya, emblemático lugar donde los jinetes y preparadores afinan la estrategia a utilizar antes de dirigirse a la pista. Este lugar está lleno de figuras que lucen los colores de los ganadores de las últimas ediciones del Derby de Chile, que se corre aquí el primer domingo de febrero y que es la carrera más importante del país y que reúne a más de 100.000 personas año tras año.
La historia del derbi se entrelaza directamente con el desarrollo y crecimiento de nuestro hipódromo. Fue en 1885, un día 22 de octubre, cuando el derbi se corrió por primera vez en nuestra cancha ante un lleno total. Cuenta la historia que el público que asistió a esa fiesta triplicó el número de habitantes que tenía en ese entonces la naciente Viña del Mar. Lucas, Renzo Pequenino Lucas, siempre fue un enamorado y ferviente admirador de la gran fiesta de la hípica chilena. Señalaba, la fiesta del derbi es una de las mayores tradiciones populares de Chile. Cada rincón del Sporting está lleno de magia, desde sus árboles, jardines, hasta su salón, el pub, el propietario, los salones Derby y Jackson y el tradicional recinto del directorio, que es presidido por la imagen de uno de los fundadores y personajes más importantes de nuestra historia, don Juan Stuart Jackson. El Valparaíso Sporting, desde su creación, siempre integró a la comunidad a sus actividades. Y eso, por ejemplo, hoy queda reflejado con la celebración de las fiestas patrias en nuestro recinto, lugar de las ramadas oficiales de la ciudad y punto de encuentro de la gran fiesta criolla de Viña del Mar. El avance de la modernidad y la tecnología no le quitan a nuestro recinto belleza. Un lugar encantado, lleno de historia, lleno de anécdotas, lleno de vida y lleno de esa pasión que los hípicos saben apreciar y que se realza en pleno periodo veraniego con la disputa de los 2.400 metros más atractivos de la hípica nacional, el Derby de Chile. Inmulve LHA, eficacia natural en el manejo del sistema inmunológico a nivel bacterial y viral. El poder de lo natural. Estás viendo Criadores del Turf. Domingo 5 de febrero, el Derby 2023, el máximo desafío, 2.400 metros, Grupo 1. Y se da la largada al Derby. Hola, les quiero contar de Travnik B LHA. Alivia el dolor agudo y crónico por acción sobre los nociceptores periféricos primarios y tálamo. Sus componentes en micro y nanodosis generan linfocitos Th3, actuando desde el inicio de la cascada de la inflamación. Travnik B gotas, Travnik B granulado, Travnik B inyectable. Regulan y modula el delicado equilibrio de citocinas entre inflamación y reparación. Acción similar a los AINES. Todos los productos LHA son libres de dopaje. Nueva línea de LHA, el poder de lo natural. Encuéntralo en las mejores clínicas y farmacias veterinarias del país. Recurs, Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Equino. Porque para un atleta, rendirse no es una opción. Caminador de agua y tierra, tendinopatías y desmopatías, rehabilitación en tierra y agua, en un ambiente paradisíaco para retomar su estado atlético y deportivo. Equipos fisioterapéuticos, ejercicios combinados, hidroterapia, terapia manual, seguimiento de lesiones, herraje terapéutico y correctivo.
Recus, una década al servicio del caballo. Finasangres, equitación, polo, rodeo, enduro, salto y otras disciplinas. Email contacto@recus.cl. Conózcanos en www.recus.cl. Aras Don Alberto, criador de Mama Lily, flamante ganadora de las Oaks Face and TikTok Grupo 1, versión 2022. La hija de Iván Denisovich consolidó su campaña, obteniendo este triunfo clásico de Grupo 1 y se proyecta a la temporada estival en Viña del Mar. Además, podium para el padrillo Iván Denisovich con Mama Lily, Netina, Quimera Ideal y Costa del Norte. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Aras Paso Nevado, criador de Guayraba, ganadora del clásico debut Potrancas. La hija de Practical Joe marcó la diferencia en su debut pistero sobre los 1000 metros en la grama capitalina. Aras Paso Nevado, un aras con historia. Y seguimos en carrera rumbo al máximo desafío, el Derby, en compañía de Fernando Señar Turrosas y Compañía Limitada, la principal casa de remates de Finasangre de carrera en nuestro país. También nos acompaña Carros de Arrastre Santa Corina. Dale un buen transporte a tu campeón. Visita www.santacorina.cl. El criadero más ganador de la prueba, el Derby, es el Aras Matancilla. Sí, con 9 copas de la cinta azul del Tour Mundial que se ha escrito con letras doradas. Los hermanos Irma Satala nos han dejado todo un legado, una herencia, y también para la industria hípica nacional y mundial, con títulos internacionales como también locales. En el Derby fueron 9. Material que ha ido recopilando uno de los nietos, en este caso de don Víctor Irmas, José Pedro Ricalde, con datos inéditos, sabrosos, que nos permiten revivir el peso de la historia del Aras Matancilla. Hablar de Aras Matancilla es hablar de esfuerzos, de tesón, pero también de triunfos, de grandes triunfos en la hípica nacional y en la internacional. Esas victorias que para la hípica chilena históricamente han sido esquivas. Esta es la historia, o parte de ella, del criadero más exitoso del siglo pasado y de los principios de este. Han pasado 10 años desde que cerró sus puertas y hoy es José Pedro Ricalde, nieto de Víctor Irmas, quien hace recuerdos y nos cuenta de los inicios del Aras Matancilla. Bueno, el Aras parte en 1956 a través de la compra de un grupo de yeguas del Aras San José y Biobío y el potro que tenían. Anteriormente la familia Irmas era socia de ese Aras y cuando se liquidó, obviamente tenían como la primera prioridad para la compra de este grupo de yeguas. Hace unos años antes de esto habían comprado la hacienda Matancilla en la comuna de Longaví. Era una hacienda donde era espino, básicamente era todo espino y el potrero principal se llamaba Matancilla y por eso se llama así el Aras, donde en ese minuto se podía ver un poco más de pasto. La verdad que un lugar espectacular, cerca del Nevado de Longaví, con un clima muy bueno para criar caballos, con buena lluvia, con buen suelo, con un buen verano, no niveles de calor extremo, entonces fue un lugar, la verdad, idílico y en las fotos de la gente que no lo conoció y la gente que lo conoció siempre se llevó la mejor impresión de ese lugar que la verdad, personalmente para mí era como un paraíso ir para allá constantemente. Los rostros principales del Aras siempre fueron Carlos y Víctor Irmas. Existía entre ellos una maravillosa complicidad que los unió tremendamente, y aquello se notaba. Bueno, ellos tenían cerca de 14 o 13 años cuando se murió su madre y eran los hermanos más chicos. Entonces, la verdad que se hicieron muy yuntas desde siempre. Siempre cuentan que a esa edad iban escondidos a las carreras
salían con raqueta de tenis, dejaban la raqueta de tenis en el kiosco y se iban a las carreras y se escondían de los hermanos grandes para que no los vieran en las carreras, obviamente. Pero bueno, por el tema de la muerte de su mamá, se fueron a un internado donde terminaron el colegio y posteriormente fueron a estudiar ingeniería textil a Estados Unidos. Por lo tanto, ellos al final convivieron cerca de 10 años en el día a día y se hicieron juntas. La verdad, una relación muy, muy linda, muy, muy cercana y muy complementada, porque de personalidad eran completamente distintos. Mi abuelo Víctor, de una tranquilidad pasmosa, muy, muy tranquilo, como que nunca se pone nervioso. Y Carlos, la verdad, que era una persona más, a ver, como alguien decía, alguien dijo mucho cariño, como un dandy. Era como alguien que se presentaba con mucha personalidad, que siempre decían que era un gran bailarín, que recibía a la gente, que era un gran anfitrión. Entonces era como una pareja dispareja, pero la verdad que hicieron su pega, uno como el área comercial y otro como el área de administración y finanzas en el área. Y yo creo que la hicieron de forma espectacular. De hecho, siempre la gran historia es que se reían entre ellos porque Carlos retaba a mi abuelo: Víctor, me estás vendiendo todas las yeguas buenas. Y Víctor le decía: es que tengo que financiar el ARA, básicamente, porque esto no puede ser un desangre de plata. Entonces, dentro de esa pelea, la verdad, era una pelea con mucho cariño y siempre con mucha dedicación al caballo de carrera finalmente. Quienes pintan algunas canas o definitivamente peinan cabellera blanca no olvidarán nunca los tradicionales colores naranja y mangas en rueda, la casaquilla del Matancilla. Pero, ¿cómo nació? Algo que mucha gente no sabe es que la chaquetilla de Matancilla proviene de la chaquetilla de Choapa. El año de 53, Choapa, a nombre de Víctor Irma Atala, crea su primera chaquetilla, que era igual a esta, pero sin un brazalete, es todo naranjo. Un par de años después he tratado de sacar el porqué de esto, no he podido llegar a eso. Se le agrega un brazalete, por eso no sé el porqué, pero por qué el color naranjo era porque se veía de lejos. La época que la televisión no existía prácticamente, no existía, en la hípica, y había que ver todo con anteojos a larga vista. El color naranjo era una gran muestra para encontrar los caballos desde lejos. Y posteriormente, cuando se funda el ARA un par de años después, toman como base el stud Choapa y dejan la manga en rueda, que al final es el stud más conocido y más ganador. Los éxitos pisteros no tardaron en llegar. En Chile se hicieron comunes las victorias. Sin embargo, poco conocíamos los chilenos de triunfos en tierras lejanas. Esto lo cambió Matancilla. Afortunadamente, Carlos con mi abuelo eran bastante valientes y siempre les gustó ir a competir afuera. El primero que lo hizo fue Cencerro, que bueno, uno de los grandes caballos de la historia de Chile. Ha salido en muchos libros acerca de eso, un caballo que era índice 15, no podía ganar. Augusto Breque no sabía qué hacer con este caballo, que en las mañanas entrenaba tan bien y en las tardes corría tan poco. Hasta que un día se le escapa el cuidador, galopa 2 vueltas a la cancha y al día siguiente, contra todo pronóstico, el caballo estaba mejor que nunca. Augusto Breque esperaba que amaneciera completamente acalambrado. Y posteriormente se dio cuenta que había que darle duro. Y después de eso ganó una carrera en el Hipódromo Chile, un handicap, quinta serie, como dice mi abuelo, que en esa época se hablaba más de la serie. Fue a correr la Copa Jackson, ganó la Copa Jackson. Fue a correr, corrió el Derby, ganó el Saint Leger, que en esa época se corrió en Viña. Posteriormente ganó un clásico internacional en Viña y con eso fueron al Gran Premio de Brasil a correr los 3.600 metros y lo ganó prácticamente de punta a punta, porque Héctor Pilar escucha a los jinetes brasileños: atajen a Cencerro que se viene, y para evitarse cualquier problema apura y agarró la punta y se les vino en esa época. Tú sabes que el tema de los récords siempre son muy comentados, pero en esa época muy cerca al récord mundial, como decían. Y de ahí hay muchas historias ricas, que
que el doctor cuando después de la carrera le tomó el pulso y dijo este caballo no ha corrido, o que cuando viajó no había cómo bajarlo del avión y tuvieron que poner un pallet, y que mientras bajaba el pallet el caballo rompió y quedó colgando con una mano, y afortunadamente era tan manso que se pudo bajar y podemos contar ese final feliz. Bueno, después viene Princesa Paola, Rasputín, que también en Perú la primera, el segundo el Gran Premio de Sao Paulo, el Stud Paola, y obviamente también hay historias de caballos que fueron a correr carreras y que no tuvieron el mejor cometido, que incluso no pudieron correr. Premio Nobel fue a correr el Arlington Million, también tuvo un problema requete contracontado de que en el vuelo le metieron fruta congelada y el caballo se enfermó. Grosor fue a correr el Pellegrini, agarró la punta, no se la pudo, y bueno, y finalmente era una época donde parece que los fretes eran asequibles para hacer eso y qué bien, porque son cosas que formaron a muchos hípicos de hoy en día. Yo esto lo veo con un tema de edad, que cuando mi abuelo era joven siempre vamos a correr afuera, pero cuando yo era más chico y Crystal House fue a correr el Pellegrini, que era su sueño, decía, ¿para qué vamos a ir a correr? ¿Para qué va a ir a correr el Pellegrini? Uno no tenía en propiedad. Mejor que se quede corriendo las Oaks que una carrera más segura. Y entonces ahí uno demuestra cómo va cambiando la gente y sus opiniones, pero menos mal fue a correr el Pellegrini, yo creo que fue una gran validación para ella. En los clásicos latinoamericanos, Matancilla también dejó su impronta. La verdad yo te diría que eso puede ser como a nivel histórico, uno de los palmares más grandes de la historia de Lara. Viendo la información, solo hay otro Aras que, si no me equivoco, es uno brasilero que ha ganado 3 latinos. La verdad, Edipo Rey, primero el año 90, un caballazo que ganó con Danilo Salinas sin huasca, se le cayó la huasca, ganó muy fácil. Y después, posteriormente, a mí los que afortunadamente me tocó estar vivo, el de Bell Watling, que bueno, fue una carrera bien polémica, pero lo hecho ya está. Y la verdad, una emoción impresionante. Fue justo el año después de la muerte de Carlos, entonces yo diría que fue un gran regalo. Y posteriormente Quick Casablanca, que fue una locura total, ganar en Palermo. La verdad que uno siempre cree que su caballo va a ganar, pero a mí ese día en la noche, el día anterior en la noche, mi abuelo me dijo, este caballo no puede perder, estoy seguro. Y fuimos ese día, pagó un platal, los chilenos vueltos locos. La verdad, mi abuelo en ese minuto tenía 83 años y bajó corriendo los 4 pisos o 5 pisos de Palermo a sacarse la foto. Entonces fue un fin de semana redondo. Yo creo que fue un momento inolvidable, no solo para nosotros, sino que para un grupo grande de chilenos que está ese día también viendo. Fue como ganar la Libertadores en Argentina. Fueron décadas y décadas de éxito para los colores naranja. La perfecta elección de destacados padrillos fue la clave. Balconaje, el potro que da ese gran salto de calidad. Anteriormente a él hubo varios potros, Cherasco, el mismo Cencerro, Prince Medici, que también fue un caballo del Choapa, ganador de Grupo 1 del Saint Leger. Schwesig, que fue un potro que tuvo tres generaciones y fue muy bueno, solo que se murió. Entonces Matancilla fue un aras que siempre estuvo ahí corriendo los clásicos, pero era un aras competitivo. Y después de Balconaje, la verdad que cambia la historia, y alguna vez leí un reportaje donde decía que los 80 fueron naranjas. Balconaje parte de su primera generación ganando las dos pollas, con Fiestero, ganador de Grupo 1 en Estados Unidos, y con Viga, que también, si no me equivoco, no ganó Grupo 1, pero una hija de ella ganó Grupo 1 en Estados Unidos. Los dos fueron exportados en ese minuto, de una generación de, si no me equivoco, 11 crías. Al año siguiente ya aparece Premio Nobel, que pudo haber sido triple coronado. Desgraciadamente tuvo un problema en el Saint Leger. Después aparece la misma Marímbula, entonces es un potro que en 2 años, o sea, obviamente yo creo que no hay nada comparable a Scott Day en la historia, porque Scott Day a nivel mundial fue un potro a nivel mundial espectacular, pero quizá generó una sensación similar, y ahí ya viene el gran salto, y Semenenko ya lo viene a asegurar. Los caballos Semenenko eran
muy, pero muy buenos areneros y desgraciadamente los caballos de Matancilla debutaban en pasto. Entonces fueron muchos a explotar de más viejos, grosores, tipo Rey. Y quizá lo más seguro es que si hubieran de siempre corrido en el hipódromo, quizá habrían tenido incluso más éxito, algo que no sabemos. Después pasamos a Fapa Valley y Golden Boy, que vienen a ayudar un poco al el mal minuto que hubo con Lake Kerry, que a pesar de tener caballos ganadores de Grupo 1, desgraciadamente fue un potro muy disparejo. Y dio la gran penumbra, pero penumbra de una línea materna espectacular. Y bueno, Golden Voyager vuelve a la carga, aparece Crystal House, Calas Ken en su minuto, Dogma, Giran Azul, yeguas que volvieron a darle fuerza a este ara, donde con Duchantor, que en su minuto era un potro, cuando llegó a Chile era un potro que nosotros mirábamos y decíamos, no puede fallar. Con esa línea materna, con esa campaña, ese físico, era un espectáculo. Y la verdad que así fue un potro de mucha alegría. Y después pudimos seguir con Seeking the Dia, que estuvo un par de años, y finalmente no lo pudimos disfrutar nosotros directamente, pero sí hinchamos por él constantemente. Iván Denisovich, que la verdad que también ha demostrado que es un súper potro, y la verdad que, como te comenté, en la Soux recién pasada, yo creo que éramos los más felices por el resultado de Iván Denisovich, porque siempre es lindo ver los hijos de un potro del Aras, y que fue del Aras, más las yeguas del Aras ganando, y demuestra que la pega se hizo bien, y que la gente que obviamente se quedó con ellos están disfrutando de esto, que siempre es bueno que el que venda, que tanto como el que venda como el que compra tengan buenos resultados. Además de contar con reproductores de nivel, Matancilla siempre destacó por su plantel de yeguas madres, hembras de primer nivel que en pista dejaron maravillosos recuerdos. Antes de este salto cuantitativo de calidad, con los potros, viene el tema de las yeguas, que mi abuelo siempre cuenta que cuando aparecía una yegua buena en el club hípico, en el hipódromo, en el Sporting, él iba y, bajo sus palabras, pololeaba al dueño. Lo invitaba a comer, trataba que le vendiera la yegua, obviamente. Entonces se armó de un grupo de yeguas muy muy bueno, que si uno quisiera saber cuál es la mejor yegua, es difícil. Toda persona puede tener una opinión distinta. Está la yegua Pulpa, la yegua Polita, que son la misma línea, que viene Penumbra. Tenemos la línea Cristalín, tenemos la línea de Manuel Lescaut, que fue una línea muy buena. Tenemos la línea de Cuis Casablanca, la línea de María Candela, que yo creo que esa es la mejor línea. Si tú me preguntas cuál es la mejor yegua, yo digo Mi Seba. Fue una yegua argentina que trajo Fantini, que llegó a Aras, ganó una carrera, se fue a Lara. La primera cría fue Miss Brío, ganadora del Bayón Peña, ganadora de la Polla, exportada, ganadora de Grupo 1 en Estados Unidos, a la misma Winning Colors, que había ganado, si no me equivoco, el Premium Stakes. Su segunda cría fue María Candela, que ganó el Nacional, la Soux y el Derby, exportada. Y la tercera cría se llamaba Mar del Norte, que fue un caballo que ganó, llegó cuarto en el Vial Infante y se exportó. La yegua Mi Seba se exportó. Tuvo una ganadora de Grupo 1, Private Status, en Estados Unidos. Y de ahí viene un viejo conocido llamado Dunkirk, de esa línea materna. Y posteriormente, la verdad que hace un par de años, una yegua de esta línea perdió en la meta la Breeders' Cup Distaff. Han seguido ganando Grupo 1 en Estados Unidos, ha sido una línea muy difícil de recuperar. Así que yo diría que esa es como la mejor línea que ha habido por un tema de calidad. O sea, fue una yegua que en 3 crías tuvo 2 ganadores de Grupo 1, así que yo creo que bastante rendidora en su desempeño. Fueron tantos los triunfos en sus más de 50 años de vida que en las estanterías de Matancilla están los trofeos de casi todos los clásicos que se corren en Chile. Bueno, el Saint Leger fueron 3 Saint Leger como criador y 1 como propietario, y el Derby 9 derbis, así que la verdad que algo que llena de orgullo siempre a toda la familia Irma, y la verdad que dentro de cierta hípica es un récord que
quien se va a superar, pero también marcó una generación. Galeno, Premio Nobel, Lonquimay, Chango, Penumbra, Crystal House, Crisantemo y la gran Bellwood. Y hay unas que también perdimos en la meta, bastante sufrimiento, pero como en la hípica. El Derby es el próximo desafío para los productos de la generación que ya cierran su ciclo. 9 derbis tiene a su haber el Aras Matancilla, todo un récord. El primero de ellos lo logró con Cencerro, uno de los caballos emblemas del Aras, con uno de los mayores astros de la fusta del país, Héctor Pilar. Bueno, somos el Aras más ganador de la historia del Derby. El primero fue con Cencerro, el año 63, con Héctor Pilar y Augusto Breque en la preparación, su Choapa. Es una historia que ahí uno ve también la simpatía y la buena onda que hay en la hípica, porque fueron los hermanos Irma a comprar una yegua a un remate que había en el Tattersall, como diría mi abuelo, y parece que la yegua no se iba a vender, pero había un potrillo. Y Carlos le dice a mi abuelo, oye, este potrillo tenía una hermana que parece que era bastante buena, era de Alberto Solari. Y le van a preguntar a Alberto Solari, que era muy amigo de ellos, y obviamente Alberto también estaba preocupado de comprar yeguas más que potrillo, él como criador. Y les dice, sí, yo tuve una yegua que era bastante buena, y obviamente deben haber tenido una conversación ahí, y dijeron, ya, pues comprémoslo. Y compran a Cencerro de 6 meses, lo llevan a Aras Matancilla, y era un caballo con así cada nudo. Siempre estuvieron preocupados porque tenía nudos como bolas de billar, eso en palabras expresas de mi abuelo. Y le pusieron reducines, siempre trataban de hacer cosas para que le bajaran, pero le quedaron esos nudos. Así era morfológicamente el caballo. Bueno, y después un poco pasa por la historia que les contaba de que se arranca, de que con eso el caballo mejora mucho, y posteriormente todas las alegrías que entrega, partiendo por esa Copa Jackson y hasta llegar al Gran Premio de Brasil. Un caballazo con todas las letras. El Stud Matancilla en estos minutos se llama Stud Cencerro, en homenaje a él, y yo creo que afortunadamente hace poco encontré material inédito de él y de poco he ido compartiendo, pero también es muy lindo, yo creo, para la gente que ha escuchado de él y gente que se acuerda de ese caballo en ese minuto, ver esas fotos y cómo era la hípica antiguamente. En 1981, nuevamente tocan el cielo, ganando Premio Nobel el máximo desafío con el rey Sergio Vázquez y la preparación de Pedro Medina. Hay una dupla que se repite, o sea, no tanto como dupla, pero sino que Pedro Medina y Sergio Vázquez, como cada uno por sí solo, fueron, yo diría, personas muy importantes en la historia de Matancilla. Impresionante Pedro Medina con su trabajo, cómo ayudó en este crecimiento que yo te comentaba de los 80, y Sergio Vázquez se ganó todo, y no solo con los caballos de Matancilla. Yo diría que junto a Gustavo Barrera son los grandes ídolos de nosotros, porque dieron todo por el Aras. Sí, la verdad, un caballo muy muy bueno, un poco tardío. Perdió el Nacional con Maipón de Aras de Inco, y posterior a eso gana el ensayo. Va a correr el Derby, lo gana de gran forma, y pierde desgraciadamente la triple corona en la época que el Saint Leger se corría después, y en 3.000 metros. O sea, perfectamente podría haber sido el triple coronado, que yo creo que fue lo que nos faltó, que habría sido muy lindo. Yo nací 9 años después, pero para mí obviamente habría sido un motivo de orgullo. La creencia popular de mi abuelo es que él le pidió al preparador que, como la carrera era más larga, le diera un poco más de comida, y que el caballo llegó gordo a ese Saint Leger, llegó cuarto. Y al mes o al mes y medio corrió el Gran Premio de Hipódromo Chile y le ganó a los mismos caballos con los que había perdido el Saint Leger. Entonces, diría que fue un triunfo moral, pero también a la vez un triunfo que puede haber dado más que alguna tristeza por esa misma razón. Pero un gran caballo que después fue potro en el mismo Aras Figurón. Así que, bonita historia.
En el 82 volví a repetir el Matancilla en el derbi, esta vez con Marímbula, nuevamente con Vázquez y bajo la preparación de Juan Cavieres. Impuso récord para la distancia. Si tú le preguntas a mi abuelo cuál es la mejor yegua que él tuvo, él te dice Marimbula. Yo creo que le guarda un cariño especial porque era una yegua muy corajuda, una yegua de 430 kilos que gana por distanciamiento el nacional porque Saint Mesme le vuela un casco. Después el ensayo lo pierde, obviamente llegó atrasada por este tema y corrió en 3 patas. Después le ganan las Oaks a 2 grandes yeguas como Salinía y Seminola para terminar en este derbi ganando también de gran forma a estas mismas yeguas y que son yeguas, yo te diría que históricas dentro de la hípica chilena. Salinía, Seminola y Marímbula finalmente también una yegua ganadora del Grupo 1 afuera. Posterior a eso la yegua se exportó obviamente ganó afuera y como te cuento es una yegua que le guarda mucho cariño y de las regalonas de mi abuelo, podríamos decirlo de cierta forma. A finales de la década del 80, en 1989, otra hembra de Laras sería la ganadora de los intensos 2.400 metros viñamarinos. Su nombre, María Candela con Gustavo Barrera. Sí, ahí también hay historias entretenidas con esa yegua. Bueno, también comentar que antes hubo un par de segundos lugares muy dolorosos con Hilador y Guardiola, que ahí perdieron en la meta. Y después llega María Candela, una yegua que, como te comentaba, de una gran sangre, ganadora del Nacional, hizo una muy mala carrera en el ensayo y posteriormente gana las Oaks. Y el aire viñamarino, el mito urbano es que le ayuda mucho a la yegua. Y la yegua esta María Candela gana de gran forma, si no me equivoco, es una yegua que tenía problemas en la rodilla, o sea, tenía mucho corazón para correr como corría. Y para mí, el mejor de todos, Gustavo Barrera, le preguntan, Gustavo, ¿qué hiciste después de la carrera? No, lo hice simple. Como Sergio Vázquez sabe cómo se corre en esta cancha, hice exactamente lo mismo que hizo Sergio Vázquez. Y ganó. Así que nosotros ahora en este minuto tenemos una yegua descendiente María Candela que nos tiene muy, muy contentos y la verdad que una gran sangre, como comenté anteriormente, una espectacular yegua y obviamente preparada por Pedro Medina, que siempre se recuerda con mucho cariño en el Aras. Al año siguiente vuelven a brillar los colores naranja y negro del Matancilla en la cita viñamarina. Chango con Sergio Vázquez, su formador Antonio Bullezú, febrero de 1990. Como te comentaba, ahí se dando vueltas Pedro Medina, Sergio Vázquez, Gustavo Barrera. Chango también un super caballo, ganador del Cotejo Potrillo, después tuvo un problema, reapareció en el Nacional, si no me equivoco. Yo pienso que nací un año después, así que estas son todas historias que yo he ido aprendiendo con los años. Pierde el Nacional con Grillita y gana el ensayo. Si no me equivoco fue a correr el Saint Leger para posteriormente, no hizo buena carrera y posteriormente fue a correr al derbi. Y en ese derbi venía muy mal, partió mal y de a poco Sergio Vázquez se fue poniendo para entrar a tierra derecha y ganar. Ahí también hay imágenes bastante impactantes con todo el público encima, un Sporting repleto. La verdad que un gran caballo. Posteriormente eso no pudo seguir su campaña de gran forma, tuvo un par de lesiones, pero la verdad que un caballo que también siempre recordaron con mucho cariño. Ganó el ensayo y el derbi, o sea, a veces uno se le olvida en las historias de los grandes caballos este mismo Chango, porque es una campaña espectacular. 11 años pasaron hasta que un producto de Laras volviera a brillar en el derbi. No vestía los colores de Laras, pero allí fue criado. Hijo de Fapa Paley, preparador Javier Conejeros y Ángelo Rivera en la conducción, que ganó varios derbis consecutivos. Este fue uno de ellos, con Villalonco. Villalonco tiene muchas historias y muy sabrosas. Primero, la yegua Manta Roja no había dado nada. Y no sé por qué
Carlos Irma le regaló la yegua a Lara Figurón. No sé por qué. Pero el Figurón les dijo, no nos interesa esta yegua. ¿Ah? Y volvió a Aras Matancilla. Posteriormente murió, desgraciadamente no tuvo más cría. Y apareció este Millalonco, que fue a remate de otoño. El Aras Matancilla tenía en Longaví una capacidad en el Ara, y después tenía su recría en Lonquén, cerca de Santiago, donde los caballos se preparaban para los remates, pero Lonquén tenía 46 pesebreras y el Aras criaba generalmente 60 potrillos. Entonces siempre había que vender 14 potrillos que tenían la misma crianza que todos, que eran hijos de Balconaje, Semenenco, Golden Boy, en este caso Fapale, y había que hacer espacio. Entonces eran generalmente caballos más baratos, como todos los remates de otoño, porque se supone que era la selección que el Aras quería liquidar. Entonces, Millalonco costó en su época 1.400.000 pesos, que habría que calcularlo obviamente con la UEF y todo cuánto es el valor real, pero no es un valor, en esa época tampoco era un valor tan alto. Y siempre, desde que debutó, se dio un caballo súper bueno, configuración en el Hipódromo Chile. Corrió ese derby, que es el famoso derby del Partidor, donde Ángelo, no sé si él vio el Partidor parado y apuró, pero mientras todos paraban, Ángelo apuraba, y la verdad ganó de gran forma. Si no me equivoco, un caballo también se exportó posteriormente, un stud Colo-Colo, que fue muy lindo, yo creo, porque era un stud de propietarios muy jóvenes dentro de la hípica, eran un grupo de amigos, que también es algo que siempre necesitamos, ver gente nueva en ese minuto en la hípica, y varios de ellos siguieron teniendo caballos. En 2002, nuevamente se luce Ángelo Rivera, esta vez fue con Mr. Acpen, abanderado del stud Doña Juanita del desaparecido turfan Santiago García. El tío Jorge fue su formador, Jorge Inta Guzmán. La verdad, para mí ese fue un derbi especial, fue de todo esto el único que estuve presente, así que fue muy lindo. Otro caballo con la misma historia de Millalonco, costó exactamente el mismo precio en el mismo remate de otoño del año siguiente, 1.400.000 pesos. Y lo compró el stud Doña Juanita, que compró 2 caballos en ese remate. A uno le puso Mr. Acpen y al otro le puso el Niño Chago. Mr. Acpen ganó la polla de potrillo, el derby, y Niño Chago ganó también clásico de la generación, si no me equivoco, el Carlos Valdés, Raimundo Valdés, perdón, el de macho. Entonces, por lo tanto, fue una historia bien bonita, donde también se demostraba que incluso el caballo, que no tenía tanto físico, tenía ese esfuerzo, esa crianza que trataba de impregnar el Ara en ello, y la verdad que un caballo que después de ganar la polla se puso un poco fogoso, hizo muy malas carreras, y en el día de la Copa Jackson se encajonó, llegó quinto encajonado, pero qué buena carrera, corramos el derby. Y la verdad que uno como hincha en ese minuto siempre le tenía mucha fe, pero ganó de una forma espectacular con Ángelo de nuevo. Y ese caballo también tiene una historia muy linda, porque después de ser exportado, la compradora en Estados Unidos llamó un día a mi abuelo y lo agradeció por criar un caballo de carreras tan bueno, tan noble. Así que es algo que yo creo que no pasa hoy día en la hípica, que alguien se comunique contigo desde afuera para agradecerte por algo que la verdad lo hace todo un equipo, no solo una persona. Así que también es algo bien entretenido. Otro triunfo de Aras en el derby fue el de Cefalú en 2005, con Manuel Martínez en la silla y con Alfredo Bagú en la preparación. Este caballo es la historia completamente opuesta a los dos últimos. Cefalú fue el caballo que desde que nació todos dijimos, este caballo va a ser bueno. Era un caballo perfecto, de buen nacimiento, bonito, hijo de la yegua Cristal, o sea, hermano de Crisantemo, de la línea de Crystal House, Cristalín. Podríamos entrar ahí mucho detalle. Fue el precio top de la primera generación de Uchantor. Y la verdad fue un caballo que debutó como las berenjenas. Llegó octavo pagando $1.50, $2. Posteriormente le pillaron que tenía un problema y lo fueron trabajando, y de hecho el problema era que se apretaba un testículo, lo cual lo arreglaron después del ensayo, y el caballo reaparece después de esa operación, que fue todo muy express. En el Coronación llega a segundo y ya para el derby 10 puntos, hace una carreraza. Desgraciadamente para ese derby no pudimos estar ni yo ni mi abuelo. Mi abuelo habían operado hace una semana antes, entonces no pudimos ir.
la época que las carreras se escuchaban por la radio, y después fue a correr el Latino, llegó segundo, se exportó, corrió la Melbourne Cup, un caballo con muchas historias, pero como te digo, es como lo que te da la hípica. Un año lo puede ganar un caballo muy barato, y el otro año el caballo que es como el top de la generación, o sea, así que hay que siempre darle la oportunidad a todos los caballos. Entonces, mi conclusión con Cefalú. En 2012, Quick Casablanca, abanderado de la Stuttgart con la dupla de Juan Pablo Baeza Gonzalo Ulloa. Luego nos daría a los chilenos una de las más grandes alegrías hípicas del último tiempo. Piensa que ese es justo el año antes de que se tuviera que liquidar el Ara. Un caballo también, yo creo que lleno de malas suertes. Le tocó quizá una de las generaciones más duras de muchos años en la hípica chilena, con Omayat, que la verdad era un caballazo, y siempre le tocó ser el segundón hasta que se le dio su oportunidad y demostró que era un caballazo. Historia linda también porque con Don Pato, con Juan Pablo, a ese minuto le había tocado Bell Watling, pero no le había tocado, que era criada para un tercero, pero a pesar de ser grandes amigos de mi abuelo y de Carlos y grandes clientes, no le había tocado como este gran caballo de Matancilla. Habían tenido a Consul Romano, pero que había perdido una Saint en la meta. Entonces, yo creo que fue una buena revancha para todos esos años, y la verdad que un caballo que nos dio algo que ojalá se pueda seguir repitiendo en la hípica chilena, que es ganar latinos afuera, con todo lo que eso significa. Así que, y además también, para terminar, con un cliente de Laras, mi abuelo siempre decía, ojalá que a los clientes les vaya bien, que es Pablo Gómez, que yo creo que también es alguien que siempre fue muy cariñoso, muy atento con nosotros, y hasta el día de hoy, cuando nos encontramos, seguimos recordando no solo Quick Casablanca, sino que Top Casablanca, frente a Russo, Casablanca Star. Así que también es bueno cuando a los clientes que hacen los esfuerzos, que no son menores, tengan buenos resultados. Estas imágenes nos muestran la victoria de Mr. Acpen, José Pedro Ricalde, nieto de uno de los fundadores, Víctor Irmas, conocedor de la historia de Matancilla. La vivió desde adentro, desde su niñez, en ese momento con 11 años, un momento inolvidable. La verdad, yo creo que en ese minuto no tengo todo bloqueado. Es como esos momentos que uno se acuerda poco. Ese día me acuerdo, llegaba al Sporting a las 9 de la mañana, a la primera carrera, creo que ese día partía a las 11. Y después de las 6 de la tarde ya no me acuerdo más hasta llegar a la casa. La verdad que... ¿cómo explicarlo? Piensa, yo tenía 11 años y la oportunidad de poder levantar una copa, de poder celebrar algo así, es algo que, ¿cómo decirlo? La verdad, soy un afortunado de poder tenerlo. La hípica da muchas enseñanzas porque uno ve estas situaciones donde se gana, pero las veces que se pierde son muchas más. Entonces, la verdad, yo creo que una de las cosas lindas que enseña la hípica es que te puede tocar mala suerte. O sea, te puede tocar perder, te puede tocar ganar, pero siempre hay que ser un buen ganador, un buen perdedor y respetar a tus rivales, respetar a los preparadores, respetar a tus jinetes, porque aquí somos una familia y la verdad que bueno que a uno le toque disfrutar de vez en cuando, porque esa sensación de adrenalina y de felicidad se logra con pocas cosas en la vida. José Pedro este año ha podido rescatar mucho material inédito de la historia de Matancilla. Hoy aquí hemos mostrado imágenes no antes vistas, hermosas, que nos hablan de la gloria de uno de los aras más importantes de la historia hípica chilena. Yo quería primero agradecer mucho. Este año pude rescatar mucho material inédito de la Gran Matancilla. Y la verdad, el cariño de la gente ha sido impresionante. Me llega mensaje interno, por favor suban más fotos. Desgraciadamente no tengo tanto tiempo ni habilidades digitales para subir tantas fotos, pero trato lo máximo que puedo. Por eso un cariño inmenso. Yo creo que el Matancilla marcó mucha época
a mucha gente. Yo creo que la sencillez, la simpleza de Carlos, de mi abuelo, el cariño. Yo desde chico nunca, o sea, saludando a todo el mundo, siempre siendo súper humilde en la victoria como en la derrota. Yo creo que a la gente eso les marcó un poco y recuerdan con buenos recuerdos esta época donde aparecían los hermanos Irma recibiendo premios, donde sabían que en el remate de otoño en Madame Matrancilla podían conseguir un ganador del derby, donde sabían que si que mandaban su yegua a Lara Matrancilla a servir a un potro, iban a tener el mejor cuidado del mundo, iban a ser servidas por un potro que se creía de calidad, que trajo un cariño. Entonces, por motivo de agradecer, porque la verdad que es gratificante para mí, alguien que un poco más secundario a esto, me lo sigan diciendo hasta ahora, es algo bien importante. Y la verdad que con mi abuelo hablamos todos los días. Hoy tiene 95 años y por lo menos qué bueno que tenga esa energía para mantener al Stud Choapa activo. Este año cumple 70 años, así que esperamos hacer algún tipo de celebración del Stud Choapa. Según información que me dieron, el Stud que más tiempo lleva activo, porque hay Stud más antiguo, por ejemplo el Rosarino, pero claro, activo 70 años. Entonces ha sido muy lindo cómo continúa este legado. La verdad que nunca dejamos de tener caballos, solo que yo te diría que después de la venta de Lara no tuvimos tan buen ojo para comprar, y este año hemos tenido suerte. Hay años con suerte, años con mala suerte, y la verdad que yo creo que la hípica también da esto de que a las personas con más edad los mantiene activos, los mantiene pendientes, y la verdad que a pesar de que muchas veces los dolores son duros de lesiones, de perder carrera, ese minuto de culmine de ganar una carrera, que sea criado, en el caso anterior o que sea tuyo, es algo que no sea mucho. Entonces ojalá que con mi abuelo sigamos ahí activos mientras podamos, adquiriendo potrillos y poder seguir con los colores activos, porque la verdad que nos pasó el día del ensayo que después de ganar 2 carreras, ese día mucha gente se nos acercó a felicitarnos, que están recordando, decían, esto parece 1987. Ese era como el recuerdo de ellos. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo para poder seguir alegrando a lo que podríamos llamar nuestro hincha, o a la gente que recuerda esta hípica romántica de otra forma. Cerramos este lindo capítulo con la historia del sueño de 2 hermanos que crearon un aras, un criadero, pero que nunca imaginaron lo que los más de 50 años les daría. Alegrías inmensas, tremendas satisfacciones, con triunfos en Chile y en el extranjero. Aras Matrancilla inolvidable. Entre quienes vivimos parte de esta historia, seguiremos recordando a sus campeones y aquellos inolvidables colores naranja, mangas en ruedas. Trarnic V LHA alivia el dolor e inflamación de tu caballo, libre de dopaje, el poder de lo natural. Estás viendo Criadores del Turf. Domingo 5 de febrero, el Derby 2023, el máximo desafío, 2.400 metros, Grupo 1. Y se da la largada al Derby.
Hola, les quiero contar de Trarnic V LHA. Alivia el dolor agudo y crónico por acción sobre los nociceptores periféricos primarios y tálamo. Sus componentes en micro y nanodosis generan linfocitos TH3, actuando desde el inicio de la cascada de la inflamación. Trarnic V gotas, Trarnic V granulado, Trarnic V inyectable. Regulan y modula el delicado equilibrio de citocinas entre inflamación y reparación. Acción similar a los AINES. Todos los productos LHA son libres de dopaje. Nueva línea de LHA, el poder de lo natural. Encuéntralo en las mejores clínicas y farmacias veterinarias del país. Recus, Centro de Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Equino. Porque para un atleta, rendirse no es una opción. Caminador de agua y tierra, tendinopatías y desmopatías, rehabilitación en tierra y agua, en un ambiente paradisíaco para retomar su estado atlético y deportivo. Equipos fisioterapéuticos, ejercicios combinados, hidroterapia, terapia manual, seguimiento de lesiones, herraje terapéutico y correctivo. Recus, una década al servicio del caballo. Finas sangres, equitación, polo, rodeo, enduro, salto y otras disciplinas. Email contacto@recus.cl. Conózcanos en www.recus.cl. Aras Don Alberto, criador de Mama Lily, flamante ganadora de las Oaks Face en TikTok Grupo 1, versión 2022. La hija de Iván Denisovich consolidó su campaña, obteniendo este triunfo clásico de Grupo 1 y se proyecta a la temporada estival en Viña del Mar. Además, podium para el padrillo Iván Denisovich con Mama Lily, Netina, Quimera Ideal y Costa del Norte. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Aras Paso Nevado, criador de Guayraba, ganadora del clásico debut Potrancas. La hija de Practical Joe marcó la diferencia en su debut pistero sobre los 1000 metros en la grama capitalina. Aras Paso Nevado, un Aras con historia. Rinom VLHA, eliminación de toxinas hidrofílicas a nivel renal y biliar, el poder de lo natural. Amantes del deporte rey, comenzamos a despedir un nuevo capítulo de Criadores del Turf a solo horas de lo que será el máximo desafío, el Derby, la tercera etapa de la triple corona nacional. Y por supuesto, una verdadera gema para la hípica nacional y mundial. El Derby no está presente en todas las hípicas. Chile tiene la fortuna de que dentro de su calendario hípico pueda estar la cinta azul del Turf Mundial. El máximo desafío, el Derby. Todo esto en compañía de Trarnic VLHA. Alivia el dolor, inflamación de tu caballo, libre de dopaje. También nos acompaña Revista Criadores de Chile, absolutamente coleccionable. Fernando Señartu Rosas y compañía limitada, sí, la principal casa de remates de finas-sangres de nuestro país. Y junto a nosotros estuvo Carnes de Arrastre Santa Corina. Visita www.santacorina.cl y dale un buen transporte a tu campeón. Nos comenzamos a despedir en nombre de todo el equipo de Criadores del Turf. En la dirección estuvo Lucas Arias, la colaboración de Fernando Navarro, de Jorge Aravena, Roberto San Miguel, y en nombre de todo nuestro equipo le damos las gracias por estar nuevamente junto a nosotros en Criadores del Turf. No se pierda el máximo desafío del Derby, domingo 5 de febrero 2023. Criadores del Turf es una producción de TV Turf Móvil.